Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar hablando sobre nuestro tema, nuestro llamado, nuestro proceso en el Señor. Y hoy quiero hablarles que en el proceso muchas veces nos vamos a encontrar con obstáculos o lo que yo le he llamado trampas, ¿verdad? Trampas del enemigo que van a venir para poder detener muchas veces la efectividad de lo que hacemos para Dios como varones. Estas trampas se van a manifestar y bueno, hoy escogí hablarles de estas trampas que el enemigo utiliza en nuestro liderazgo, en nuestro servicio al Señor. Y encontré en la Biblia, una historia, una vez más, que nos va a ayudar. La Biblia dice que Israel había escogido al primer rey. Recordarán, y de acuerdo a la Biblia, este hombre tenía todas las posibilidades de tener un gran éxito. Saben, estoy hablando de Saúl, ¿verdad? La gente lo escogió, era un hombre alto, dice la Biblia, hermoso, tenía un bronceado, yo creo, perfecto. Su armadura, yo creo que estaba patrocinada por Calvin Klein, le quedaba perfectamente. Fue nominado, yo creo que en todas las revistas de su tiempo, como el mejor líder del año. Pero Saúl cometió varios errores y uno de ellos, yo creo que el primordial, era de no confiar en Dios, sino de confiar demasiado en su talento en vez del Señor. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando Dios nos llama y empezamos a ser utilizados por Dios, a no permitir que nuestro talento o lo que vemos que a veces Dios nos ha dado, que seamos nosotros, sino es Dios quien lo está haciendo, y siempre debemos mantenernos dependientes de Dios en lo que estamos haciendo para Él. Obviamente Saúl no arruinó su vida y su llamado de la noche a la mañana, ¿verdad? Y en realidad su caída fue una suma de malas decisiones que lo llevaron a las trampas del liderazgo. Y estoy seguro que han escuchado de esto en el pasado. Yo mismo crecí bajo la tutela de un gran hombre de Dios que transformó mi vida, hermano Víctor, ¿verdad? Con su enseñanza tan famosa, la fama, la lana y la dama, ¿verdad? Como algunas de las trampas tremendas. Ahora estas son muy obvias, ¿verdad? La fama, el éxito, la lana, el dinero, la dama, ¿verdad? Las situaciones, las trampas sexuales. Pero hoy quiero hablarles de 3 trampas del enemigo silenciosas. Estas son trampas silenciosas que muchas veces nos ocasionan distraernos, y cuando menos nos estamos, dando cuenta, ya estamos, atrapados por estas armas silenciosas o trampas silenciosas del enemigo. Y la primera que quiero hablarte el día de hoy es la impaciencia. Así es, la impaciencia es muy peligrosa. En primera de Samuel 13, 7 al 10 en adelante, vemos que Dios le había dicho a Saúl que le esperara, ¿verdad? Que le esperara para hacer un sacrificio, una ofrenda a Dios, porque antes de que fuera la batalla, él tenía que esperarse. Y lo voy a leer un poco, dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Samuel iba a llegar en 7 días, pero Samuel no venía a Gilgal. O sea, el profeta se tardó, se le hizo ahí unos problemas para llegar y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, tráiganme el holocausto y las ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto, imagínate, lo que era exclusivamente hecho por el sacerdote. Ahora este cuate dijo, yo lo hago. Y algunos dicen, pues es que estaba en aprietos, tenía que ir a la guerra. No, tuvo impaciencia, no le dio respeto a las cosas del Señor, y él dijo, ¿por qué no? Yo lo puedo hacer. Y cuando él acababa, dice la escritura, de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Y aquí está el problema, ¿verdad? Cuando a veces la presión de las personas a nuestro alrededor empiezan a presionar para que tomemos una decisión que no debemos de tomar, no debemos permitir que las personas alrededor nos presionen para no hacer lo que debemos hacer. Entonces Samuel le dijo a Saúl, ¿locamente has hecho? Locamente. Imagínate, no guardaste el mandamiento del Señor, tu Dios, que Él te había ordenado.
Y bueno, ahí empieza un trato tremendo sobre Saúl. Encontramos esta historia que él comete el error. Ahora, Saúl, en otras palabras, ¿qué pasa? Se desesperó. Se desesperó y la presión del momento lo llevó a hacer. Y escúchame, yo he vivido esto. Yo tengo ya más de 30 y tantos años de servir al Señor, y a veces la desesperación del momento nos puede, escúchame, llevar a hacer algo que no debemos hacer. Pero aquí debe estar fundamentado nuestras vidas en la obediencia. Y si Dios dice no, tú debes no hacer. Aquí vemos que Saúl, él se pone a hacer algo que no debería haber hecho. Estoy seguro que empezó a pensar, o pensamientos, algo le pasó al profeta, este viejito. Y a veces nosotros, en nuestro llamado, sujeto a otros líderes, varones, ¿verdad? A veces vemos que nuestros líderes no se quieren mover como nosotros nos queremos mover, y la impaciencia nos lleva a hacer cosas. Tengamos cuidado de no querer adelantarnos al tiempo de Dios. Es normal que lleguemos a ser impacientes, pero tenemos que aprender a no caer en esta trampa. Porque si recuerdan la historia, Samuel llegó, y cuando llegó, literalmente le dice tonto. La impaciencia de Saúl representa la falta de confianza que él tenía en Dios, y la arrogancia en su vida, decir, yo no necesito el hombre de Dios, yo puedo hacer esto. Y mi mamá, es un reflejo de que tú y yo a veces decimos, no, yo necesito a Dios, yo tomo esta decisión. Tú encárgate de estas, Dios, yo me encargo de esta. Amados, tenemos que tener paciencia. Algo que yo aprendí hace años, con dolor, es que los atajos a veces te llevarán a caminos más largos. Caminos más largos. Sé que todos tenemos planes y sueños de Dios, pero también tenemos que aprender cómo esperar. Como lo he dicho antes, esperar es una expresión, escúchame, de la verdadera obediencia a Dios. Yo recuerdo muchísimo una historia, rápido te cuento, chistosa, pero yo y mi hijo íbamos a un partido de fútbol americano y había que pasar por un túnel, y había un tráfico gigante en Manhattan, en Nueva York, y nos habíamos esforzado mucho para llegar a este partido. Queríamos ir, pero había una línea tremenda. Pero había una oportunidad de yo quebrar las reglas e irme por otro lado, ¿verdad? Para poder yo cruzar. Y después de estar ahí desesperado, yo te hablo mi corazón, yo recuerdo que dije, bueno, yo creo que, pues, es que mi hijo me pagó el juego y me tengo que esforzar. Y no supe ser paciente. Y agarré el auto y le di por otro lado. Y cuando le di por otro lado, dije, acá nadie me ve, seguro que Dios me veía, y se encargó que un policía me viera. Me detuvo en ese momento, y en ese momento me dijo, ¿qué estás haciendo? Y dije, ay, discúlpame. Le dije, es que voy a un juego con mi hijo. Y me dijo, pero estás haciendo algo equivocado. Es que mire la línea y todo eso. Y me dijo, eso no importa. Le dije, lo siento, cometí el error. Gracias a Dios que este hombre vio que yo creo yo estaba completamente reconociendo mi error de la impaciencia. Y literalmente le dije, mira, soy un pastor, vengo con mi hijo ahorita, le digo, me da una vergüenza lo que he hecho, y me dice, le voy a dar la oportunidad esta vez, pero no vuelva a hacer esto que es peligroso. Me sorprendí que me diera la oportunidad, pero lo que sí supe ese día fue que Dios puso en mi corazón de tener cuidado con la impaciencia, porque aunque pensamos que nada malo va a suceder, en ese momento podemos tener una tremendo problema, donde yo pude literalmente ni siquiera ir al juego, ¿verdad? Por esa falta de paciencia. Y aunque es muy infantil y muy sencillo lo que te digo, lo podemos relacionar también a otras cosas todavía más profundas. La naturaleza de nosotros, mis amados, de tu persona y la mía, es que somos seres impacientes. Nadie nos gusta estar esperando las cosas con paciencia. Por ejemplo, cuando tú y yo vamos al doctor, no queremos esperar. Ni nos gusta ir al doctor porque no queremos tener paciencia. Otra trampa es la trampa de la desobediencia y el orgullo. Híjole, esto a veces pasa en nuestras vidas. En esta ocasión Saúl estaba en pelea con los amalecitas, y Samuel le había dado una orden muy claramente. De parte de Dios le dijo que destruyera todo, incluyendo el ganado, el rey, todo. Porque esto representaba el control total sobre el enemigo, ¿verdad? Sobre el pecado. Y mira lo que sucede aquí, lo vemos en 1 Samuel 15:3. Así que dice, ve y ataca a los amalecitas ahora mismo, destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión, mátalos a todos, hombres y mujeres, etcétera, etcétera. Y usted conoce la historia. Dice que mató casi todo, excepto lo mejor.
Mira, dice aquí, además de perdonarle la vida al rey de Agag, Saúl y su ejército perseveraron las mejores ovejas y vacas y terneros más gordos y en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era, inútil y lo que no servía. ¡Wow! Aquí después aparece Samuel y le dice, ¿por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué se abalanzan sobre el botín y lo malo delante de los ojos del Señor? Y observen lo que dice Saúl. Pero yo obedecí al Señor. Pero yo obedecí, dijo Saúl. Fui a la misión que el Señor me asignó. Son las que nuestras tropas trajeron del país Amalek, respondió Saúl. Dejaron con vida las mejores ovejas y vacas. Fíjate cómo dice, para ofrecérselas al Señor tu Dios. Por todo lo demás, pero todo lo demás lo destruimos. Puedes creer, aún en sus ojos, Saúl, él pensaba que no había hecho nada malo. O sea, Saúl pensaba que había hecho aún algo correcto. Es cuando alguien, escúchame, como tú y como yo, hemos caído en tal etapa en nuestra vida donde nos creemos nuestras propias mentiras, ¿verdad? Y justificamos una obediencia total con una obediencia parcial. Y yo he encontrado que nuestro llamado y en el proceso del llamado, tú y yo tenemos que tener una obediencia total. Es el secreto de nuestro éxito. Samuel respondió, ¿qué le agrada? Un versículo conocido por todos nosotros. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. Tengamos cuidado entonces cuando hacemos algo que parece bien a nuestros ojos, pero que no es tan bien delante de Dios. ¿Cuántas veces hacemos esto? Recuerda, no porque parezca bien a nosotros, quiere decir que está bien para Dios. La trampa más peligrosa que el enemigo va a usar es la falta de obediencia. El enemigo sabe desde el principio, desde la creación de la humanidad, que si Él toma nuestra obediencia, Él va a tomar todo. Porque es meternos en la naturaleza del enemigo, nuestra desobediencia. Él fue el primer desobediente. Y tú y yo necesitamos tener cuidado. Escuché esto una vez. La obediencia es el único, escúchame, secreto que el enemigo tiene para robarnos nuestro mayor potencial. Tú y yo tenemos, escúchame, que cuidarnos de que no seamos robados. La desobediencia, la mayor parte del tiempo, está relacionada con orgullo. Es una señal de rebelión. Por eso tenemos que tener cuidado con esa trampa silenciosa, ¿verdad? Saúl constantemente desobedecía por su orgullo, ¿verdad? Pero realmente creo que esta última trampa, la que ahora voy a hablarte, es la que realmente llevó a Saúl a una destrucción. Es la trampa de los celos. La trampa de los celos. Ya te hablé de la impaciencia, te hablé la del orgullo y la desobediencia, pero ahora te hablo la de los celos. Creo que todo empezó con una semilla de envidia en su corazón. Tenemos que tener cuidado de no caer dentro de esa trampa, porque esta semilla es como una semillita que va a producir un veneno en nuestros corazones. Tenemos que tener cuidado de que no caigamos en las trampas del enemigo. Mi madre un día estaba manejando su auto y mi padrastro estaba afuera trabajando. Mi madre había tratado de estarse comunicando con él en el teléfono y no lo podía comunicar. Y mi madre, mientras va manejando, ve un carrito idéntico como el que tienen ellos, y va un hombre y una mujer. Y mi madre en ese momento dice, ahí va, mi esposo, y va con una mujer. Así que se agarra y cuenta la historia de mi madre que le empezó a dar al carrito ahí como podía para tratar de alcanzar al hombre y a la mujer, que era mi padrastro. Ahí de repente va tratando de alcanzarle y llega y se para en un semáforo y se va el carrito y mi madre ya no puede pasar. Y hay un espejo y voltea a ver el espejo y se da cuenta mi madre que ella va manejando el carro, que era un carro verde en el cual ella pensaba que iba en ese momento mi padrastro. Si el celo la cegó,
Se dio cuenta que realmente no había nada de eso sucediendo. El celo es algo que nos va a cegar. Y Saúl fue cegado constantemente por el celo. Cuando Saúl entra en este momento, cuando ve que David mata al gigante y la gente empieza a cantar, lo vemos en 1 Samuel 18, 6 al 8, dice: Saúl, el que mata a 1000, pero David, quien mata a 10,000. Disgustado por lo que decían, dice, Saúl se enfureció, ¿verdad? Y protestó, y a David, escúchame, se enojó que le daban crédito por 10 ejércitos de miles, ¿verdad? La inseguridad, una vez más, viene a ser manifiesta en la vida de Saúl. Los celos siempre vendrán cuando hay inseguridad en nuestros corazones. Por eso tenemos que saber quién somos en Jesús. Y la única manera, varón, que tú vas a saber quién eres en Jesús es viniendo a su presencia constantemente en oración, en lectura, para descubrir lo que Él dice de ti y de mí, para que no caigamos en los celos y en la inseguridad. Solo el Espíritu Santo, si le dejamos, escúchame, atraernos a Dios, nos va a hacer saber quién sí somos. Mis amigos, Saúl no pudo resistir el éxito de otra persona. Es por eso que decide desde ese momento destruir a David. Y yo he vivido esto. Muchas veces necesitamos entender que cuando a veces alguien logra algo, y tú te estás esforzando y no puedes lograr lo que otros logran, no puedes permitir que la inseguridad que no ha sido tratada por Dios, empecemos a tener celos y que venga el error número 1 de la comparación. Empecemos a compararnos y a pensar, Dios mío, ¿por qué si me esfuerzo tanto? ¿Por qué yo no podemos, escúchame, permitir que celos y la comparación venga a destruir lo que sí Dios está haciendo en nosotros, lo que Dios sí tiene por plan en nosotros? Porque si le abrimos la puerta a la trampa silenciosa de los celos, nos vamos a quedar atorados. Mis amigos, celos es algo muy peligroso. Es como un cáncer que empieza lentamente, y si no lidiamos con esto, prontamente será un daño más grande. ¿Verdad? Saúl aquí le costó todo. A Saúl le había costado todo. Déjame darte algunos ejemplos de cómo los celos son tan dañinos. Estos celos que atacan a alguien, ¿verdad? Que aparentemente empieza cuando alguien consigue alcanzar lo que nosotros no logramos alcanzar. Celos te ataca cuando alguien es más atractivo que tú. Te ataca cuando alguien está logrando lo que tú anhelas y no puedes por más que te esfuerzas. Te ataca cuando alguien recibe honor que deberían de darte a ti, o al menos piensas que te lo deberían dar a ti y no te lo reconocieron, y entra ahí, ¿verdad? La trampa silenciosa en nuestro corazón. Por eso Proverbios 14:30 dice: el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Proverbios 27:4, cruel es la furia y arrolladora la ira, pero ¿quién podrá enfrentarse a la envidia? Necesitamos tener cuidado. Recientemente leí cómo una planta carnívora puede digerir un insecto en 10 días. Y el proceso empieza cuando un tonto insecto, ¿verdad?, huele el néctar y piensa que está algo bueno ahí y es atrapada. Y ahí lentamente los ácidos le empiezan a matar. Mientras él piensa que está disfrutando el néctar, el insecto termina siendo atrapada. Y ya cuando quiere salir, ya no puede salir. Así es el celo, mis amados. Nosotros vemos esto desde el principio de la creación. Como un hermano le entran celos porque Dios se agrada con su ofrenda. Y lo lleva a matarlo. Estoy hablando de Caín y Abel. Por un sentimiento de celos. Sentimiento de celos. Tenemos que tener cuidado, mis amados, de que los celos no nos llevan a hacer cosas tontas de las cuales después nos tengamos que arrepentir. El enemigo lo sabe y por eso él quiere plantar esas semillas de celos. Por eso tú y yo debemos dedicarnos a atrapar las zorras, por pequeñas que sean, que pueden terminar por dañar toda una viña. Tú y yo debemos esforzarnos en entender, la impaciencia, pues, nadie se da cuenta, pero es una zorra que anda por ahí. Debemos atraparla, como dice la Biblia. El orgullo, nadie se da cuenta, ¿verdad? La desobediencia acá a escondidas es una zorra.
Así como también el celos, ¿verdad? La envidia es una zorra que nadie se da cuenta. Damos una sonrisa externa, pero internamente estamos siendo carcomidos por este sentimiento. Y es donde tú y yo debemos atraparlas en el nombre de Jesús antes de que dañen toda una viña, antes de que dañen nuestro llamado. Nosotros nos hemos metido en el llamado. Nosotros hemos dicho sí, hemos arrojado las capas para seguir a Jesús. Hemos decidido ser innovadores y hacer lo que sea necesario para atraer a otros al camino al Señor. Y ahora que Dios está haciendo cosas grandes, el enemigo va a venir con trampas, ¿verdad? Va a venir con trampas silenciosas. A lo mejor no va a ser algo tan fuerte como un problema sexual con una dama, pero va a empezar con un celo interno. Tú y yo tenemos que tener cuidado, pero Dios promete estar con nosotros cuando venimos tal y como somos y seguimos dependiendo de Él y permanecemos conectados a Él, a la vid, para que entonces podamos producir los frutos que Él espera de nosotros. Dios puede ayudarnos. Permíteme hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que si en este momento hay hombres, Dios, que están atorados, Dios, Señor, en celos, que tú, Señor, les recuerdes cuán especial son y que no tienen que estar, Señor, teniendo este sentimiento de envidia. Padre, oro por hombres que están batallando con obediencia y orgullo. Señor, ten misericordia y Padre, ayúdales a reconocerlo y venir a tus pies, Señor, reconocer, Dios, que en ti solamente somos y lograremos ser lo que tú has planeado ser en nuestras vidas. Y Señor, si hay impaciencia, Señor, ayúdanos a rendirnos delante de ti, a esperar el tiempo, porque tu palabra dice que el tiempo es perfecto, que tu tiempo es perfecto, Señor. Al debido tiempo te damos gracias que tú estás obrando. Seguimos esforzándonos en este llamado que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a entender los procesos, los tiempos, Dios, y entender que todo nos está llevando a algo mejor en ti. Trae libertad a nuestros corazones, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.